Bienvenidos a la clase del día de hoy. En el día de hoy vamos a exponer el tema relacionado con la mecánica cuántica en la explicación de fenómenos quimioluminiscencia luminol, parte 2. En ese mismo sentido, pues, queremos significar que la clase o exposición del día de hoy está relacionada con la parte número 1, donde hablábamos de la bioluminiscencia. En este caso, queremos establecer que la quimioluminiscencia es la emisión de luz a través de la excitación de un electrón externo de un átomo y que cuando éste se relaja y vuelve a su estado fundamental, pues nos puede dar esa maravillosa emisión de la, como se decía anteriormente en el mismo texto, la emisión de luz. Nosotros ya analizamos, como estaba mencionando anteriormente, la bioluminiscencia, que es las reacciones bioquímicas, es decir, las reacciones que se llevan al interior de un ser vivo, las cuales son catalizadas por enzimas, y en la quimioluminiscencia, pues son reacciones químicas que se llevan a cabo en especies no vivas. Vamos a plantear como indicadores de desempeño para esta actividad de clase el que el estudiante a partir de esta situación pueda llevar a cabo el proceso de explicar y describir la importancia del desarrollo de la teoría atómica y de la teoría cuántica, analizar el comportamiento de los elementos o grupos de elementos que forman una función química y que comprenda competitivamente que en una reacción química existen reactivos y productos. En ese mismo orden de ideas, pues vamos a llegar también a la situación que ya habíamos explicado cuando hablamos de los modelos atómicos y los diferentes paradigmas, y también cuando hablamos del proceso de la bioluminiscencia. En la mecánica cuántica, pues habíamos conversado, habíamos discutido de que la radiación electromagnética pues tenía un campo donde se incluían todas las radiaciones, desde la beta hasta las ondas microondas, etcétera, pasando por el espectro o la región del visible. Hemos seleccionado de la radiación electromagnética el espectro del visible o el espectro electromagnético del visible, porque para nosotros va a ser importante debido a que aquí es donde vamos a parametrizar la reacción que va a dar, el producto de la reacción que va a suceder en la quimioluminiscencia que queremos, quimioluminiscencia luminol que queremos presentar el día de hoy. Asimismo, pues vamos a volver a hablar de lo que corresponde a este paradigma del efecto fotoeléctrico planteado por Albert Einstein en 1905 y que le valió un premio Nobel a este maravilloso científico. Albert Einstein, recordemos, planteaba que si yo tengo un átomo, en este caso como el de potasio, y si sobre él incide una respectiva energía, en este caso la energía que necesita el átomo de potasio para que un electrón de su último nivel de energía u orbital desprenda ese electrón de mínimo 2 electronvoltios. Si la energía es diferente, o sea, es menor de 2 electronvoltios, por consecuencia, el electrón no va a desprenderse de su átomo. Aquí observamos, por ejemplo, la incidencia, vamos a hablar de este caso particular, la incidencia de esta energía que tiene 3.1 electronvoltios. 3.1 electronvoltios y que tiene una longitud de onda de 400 nanómetros. Esta energía permite que el electrón salga de ese orbital, salte a un orbital externo mayor
y por consiguiente cuando el electrón se relaja, él adquiere esta velocidad 6.22 por 10 a la 5 metros por segundo. Cuando él se relaja, se devuelve a su orbital original y cuando él lo hace, emite luz en forma de fotón, que Max Planck había planteado ya que se podía calcular con la constante de Planck y la frecuencia. La constante de Planck la simbolizamos con la letra H, que es equivalente a 6.6 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Es una constante que ya calculó Max Planck y está parametrizada matemáticamente. Esa es la energía de esa pequeña partícula de luz que se multiplica con la frecuencia y ese es el fotón. Este es el fotón de luz en el cual habíamos significado de que la luz no es continua, de que la luz está constituida por pequeñas partículas que acá ya no se le llama cuando inclusive sale despedido el electrón de su órbita, no se le llama electrón, sino que se le llama fotoelectrón. Eh, y si hablamos del potasio, habíamos comentado de que se emite un color maravilloso violáceo. Entonces, una vez explicado esta parte, vamos a mirar ahora sí lo que corresponde a la parte de la síntesis del luminol y el problema que nos lleva el día de hoy en esta discusión de clase. El luminol se puede establecer, es un derivado del ácido tálico. Estamos hablando de los compuestos orgánicos. Y como propiedades podemos mencionar de que es un sólido a temperatura ambiente. Tiene una característica y es que su color tiene un color amarillo, pálido. Es soluble en la mayoría de los solventes orgánicos y ligeramente soluble en agua. Es una molécula sencilla, no tiene centros asimétricos y además que se prepara comercialmente a partir del ácido nitrooctálico de la siguiente manera. Tenemos el ácido 3-nitrooctálico. Este es el ácido 3-nitrooctálico y por la condensación que sufre con la hidracina, esta es la molécula de hidracina, N2H4, podemos observar que por esta interacción luego existe una reducción del grupo nitro, que aquí está, del ácido 3-nitrooctálico, y esa reducción del grupo nitro me va a dar como resultado la molécula de luminol. Me va a dar como resultado la molécula de luminol. Aquí, después de esta síntesis, hemos planteado 3 interrogantes para resolver por parte de los estudiantes en la actividad que se está desarrollando en el día de hoy. Le estamos planteando que ubique el grupo nitro y el grupo amino y que establezca por qué el luminol es una amina primaria y que además, a través del uso de su teléfono celular y atendiendo de que podemos tener a la mano en el aula de clase la red Wi-Fi en el salón, valga la redundancia, se le pide que consulte en qué consiste una reacción de condensación y de reducción en la química orgánica. Ahora, después de haber sintetizado el luminol, vamos a ver la síntesis y producción de la quimioluminiscencia luminol, que es lo que nos trae a la clase del día de hoy. A ver, la reacción del luminol ocurre fundamentalmente, la síntesis o la quimioluminiscencia ocurre fundamentalmente cuando tenemos los siguientes componentes. Tenemos luminol
agua oxigenada, que le conocemos regularmente con ese nombre, pero se le llama peróxido de hidrógeno. Y además tenemos una sustancia básica, y esta sustancia básica se puede utilizar para que la reacción ocurra de una manera más lenta. Recordemos que en las reacciones químicas, cuando utilizamos una flecha que tiene una dirección, en este caso hacia la derecha, y otra flecha que queda abajo con dirección hacia la izquierda, o sea, en sentido contrario, estamos hablando de reacciones químicas reversibles, es decir, que una vez formados los productos, este es el reactivo, una vez formados los productos, pueden estos reaccionar y volver a dar los reactivos, volver a dar los reactivos. En ese mismo orden de ideas podemos entonces establecer lo siguiente. Ese hidróxido que proporciona el medio básico y con la presencia de estas sustancias, el luminol y el peróxido de hidrógeno, hace posible que el peróxido de hidrógeno lleve a cabo la reacción química de oxidación. Es decir, que existe una oxidación del luminol y esta oxidación va ocurriendo lentamente, como indica en el paso número 1. Va ocurriendo lentamente. En ese orden de ideas, entonces podemos decir que la base atrapa los hidrógenos unidos al átomo de nitrógeno. La base atrapa los hidrógenos que están unidos al nitrógeno, aquí, al nitrógeno. Abraza, es decir, reacciona con estos hidrógenos, la base, y me forma un dianión. Vamos a tener en cuenta por qué es un dianión, porque me está formando un ion aquí, en esta parte, con este nitrógeno, y me está formando un ion acá con este otro nitrógeno. Entonces, puedo decirnos, como son dos, entonces dianión. Ya sabemos que un anión y un catión son iones en términos generales, y los iones se forman cuando una especie química ha ganado o ha perdido cargas. Cuando ha ganado o ha perdido cargas. Luego tenemos la consulta para que usted establezca cuándo es anión y cuándo es catión. Luego, la reacción del dianión resultante con el oxígeno molecular, resultante con este oxígeno molecular, aquí estamos significando la salida de los donos, la entrada de la reacción con el oxígeno molecular, me va a generar el desprendimiento de nitrógeno molecular, pero vamos a explicarlo un poco más lento. En este paso número 2. Esto aquí se está permitiendo es un intercambio de las amidas por los correspondientes ésteres mediante una adición cíclica, así se le llama a esta parte, una adición cíclica, porque esto es un compuesto cíclico, una adición cíclica. Adicionar, recuerde que es sumar. Este paso está muy favorecido dado de que se forma nitrógeno molecular. Entonces aquí se forma nitrógeno molecular y este es un grupo que va a salir debido a su mínima reactividad. Y el peróxido, que es esta molécula aquí que se forma después del paso número 2, este peróxido que se forma es muy inestable y se rompe. Él sufre una ruptura. Y esa ruptura de este peróxido, acá en el paso 3, debido a su inestabilidad, posibilita de que el electrón del oxígeno vaya a un estado de excitación. Ya explicamos cuándo sucede el estado de excitación, cuando el electrón va a un orbital de mayor energía y luego se regresa a su estado basal o a su estado fundamental, relajándose. Entonces allí se lleva a cabo una desexcitación. Esa desexcitación, porque se relajó el electrón, nos entrega como resultado de ese peróxido,
de ese peróxido en su ruptura nos entrega la molécula, la molécula y nos entrega un fotón de luz en un bello color azul. Es la reacción del luminol. Esa es la reacción del luminol. Esa es la reacción del luminol y sucede de una manera maravillosa. Ahora bien, antes de continuar con las preguntas que hemos expuesto aquí, una de las situaciones bien interesantes con el luminol corresponde a que el luminol, a pesar de que se descubrió más o menos por allá en el año de 1853, solamente por acá, por los años de 1937, donde se le da el nombre de luminol y se le encuentran los usos, por ejemplo, en medicina forense. Vamos a las aplicaciones, que eso es en estas clases de química, eso es lo interesante, eso es lo importante, que el estudiante se contextualice con que estas situaciones que se aprenden en clase son situaciones que pueden hacer parte de nuestro contexto. Cuando tenemos, por ejemplo, un homicidio y un individuo en ese homicidio, en esa escena del homicidio, el homicida, te intenta limpiar con agua, por decir algo, los rasgos de sangre que quedaron aquí, y si quedaron, por ejemplo, huellas o rasgos de sangre de él, e intenta limpiar toda esta parte para que la escena del crimen quede totalmente limpia, no exista ni sangre de él, posiblemente, ni sangre de la persona que falleció, de la persona que la asesinó. Entonces, cuando existe esto, se puede entrar, si se encuentra fallecido, se puede entrar por parte de los peritos, por parte de los peritos, a auscultar de quién puede ser este material orgánico que acaba de quedar en la escena del crimen. ¿Y cómo se puede determinar? Se puede determinar con luminol. Es decir, si yo he lavado y de pronto no ha quedado sustancias evidentes en la ropa de sangre, con el luminol eh, me puede generar la posibilidad de yo visibilizar eh, la sangre que está allí, la sangre que está allí. Pero tiene unas desventajas, ¿Y cuáles son esas desventajas? Esas desventajas están en que este luminol, si se utiliza sobre la sangre directamente, y yo no he recogido muestras para realizarle las otras pruebas que deben de continuarse, como por ejemplo las pruebas moleculares para identificar de quién es el ADN, que me está mostrando esa sangre que está en la escena del crimen, ya no la puedo recuperar porque daña todas las muestras, o sea, actúa sobre toda esa muestra. Entonces, primero tengo que hacer esto, recoger la muestra para el ADN, o las pruebas de biología molecular, como la PCR o reacción en cadena de la polimerasa y la Western blot, por ejemplo, entre ellas. Y el perito, él debe determinar si esto le va a conducir a un falso positivo, porque quedan muchos rasgos de luminol, que se debe de hacer, inclusive esta prueba se debe hacer en fase oscura, se debe hacer en la oscuridad, para poder que se observen, se visibilicen la presencia de los rasgos de materia orgánica, en este caso de sangre, que se revela porque existe allí en la sangre. Esta está constituida por una proteína conocida como la hemoglobina, la cual tiene 4 grupos hemo, y de allí en el grupo hemo, en los grupos hemo, al interior de cada grupo hemo aparece un átomo de hierro, y ese átomo de hierro sirve como catalizador y me puede revelar la presencia, pues, de esta clase de materia allí. Es decir, que aquí vuelven y existen la presencia de catalizadores. En este caso, pues la sangre lo tiene con el hierro, pero en reacciones a nivel de laboratorio también podemos utilizar otros catalizadores para develar la situación, como son el cobalto y como son el níquel, por ejemplo. Hay unas sustancias químicas que me pueden llevar a cabo a falsos positivos, o sea, a determinar que allí hay presencia de materia. En este caso puede ser la lejía, o sea, el hipoclorito de sodio, por ejemplo.
La materia fecal también puede revelar emisión de luz, entre otras cosas. Para yo descartar todas esas cosas y que no entregar falsos positivos, entonces los peritos pueden realizar otras pruebas, pueden realizar estas pruebas. Lo que pasa es que con respecto a la prueba del luminol, esta prueba es demasiado barata. Es muy fácil de hacer porque el luminol es relativamente fácil de elaborar, inclusive si no se tiene, y la reacción química es muy rápida y fácil de efectuar. Pero si hay alguna duda, se puede hacer una prueba más exigente, que es un poco más costosa, que es la prueba con el Stark. Existen otras pruebas con fenolftaleína, que es un reactivo un poco más económico. Con la bencidina hay que tener un poco de cuidado. También se pueden realizar pruebas a nivel de entregar, pues, con casos confirmativos, de confirmar la situación, porque estamos en una cuestión muy interesante acá, y es la develación, por ejemplo, de un homicidio, de un crimen, entre otras cosas. Aquí entonces vamos a dejar, vamos a continuar con la sección de preguntas. Entre ellas está cómo se forma el anión. Esto lo explica también la mecánica cuántica y lo vamos a ver en una clase siguiente. Sin embargo, le estamos dejando como consulta al estudiante para que nos relacione cómo se forma el anión y él nos traiga acá a la clase esta concepción y empezamos a establecer la discusión con respecto a esta situación. ¿A qué se debe que suceda la excitación y el estado basal o fundamental de la molécula que tenemos acá, o sea, del luminol? ¿En qué consiste una reacción de oxidación en química orgánica? Esta es una reacción del luminol, como la hemos relacionado en el proceso anterior, más sintetizada, donde nos dice que el luminol sufre una oxidación en presencia de una base, se forma pues el peróxido, que es una molécula que se encuentra inestable en estado de excitación, y luego pues esta molécula emite luz en forma fotón, que es el 3-aminotalato. En ese orden de ideas, pues vamos a continuar con los interrogantes que vamos a efectuar y vamos a plantearle al estudiante que él, para que aumente, amplíe sus aprendizajes, ingrese al link donde está este video tutorial y pueda resolver los puntos 7 y 8, en donde se le plantea en el punto 7 qué materiales y reactivos se utilizan para la prueba, por qué algunas muestras no evidencian el color azul en la oscuridad cuando le agregamos luminol. Y las preguntas de la 9 a la 12, que son consultar por lo menos 3 usos de la quimioluminiscencia, las cuales deben ser diferentes, por ejemplo, a la situación del caso que hemos planteado acá con las pruebas de ADN. ¿Cuál es la importancia de la mecánica cuántica en la explicación de la quimioluminiscencia luminol? ¿Y qué importancia social tiene esta técnica? Si H, aquí se plantea ya un problema. Si H es la constante de Planck, cuyo valor es 6.6 por 10 a la menos 34 julios por segundo, y la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, se le solicita al estudiante calcular la energía del fotón si la luz azul tiene una longitud de onda de 428 nanómetros, hablando aproximadamente de la emisión de luz por luminol. Y aquí se le plantean los algoritmos para que el estudiante realice sus respectivos cálculos, donde se le plantea que la energía, o sea, el fotón, es igual a h nu, o sea, h por la frecuencia, y aquí se le plantea la frecuencia es igual a la velocidad de la luz por la longitud de onda, o sea, lambda. Y el punto 12 se le plantea al estudiante que responda a la siguiente situación: ¿en qué región del espectro visible podemos identificar al luminol? O sea, prácticamente aquí estamos dando por terminada, vamos llegando ya a la terminación de esta clase. Por consiguiente, pues le damos muchas gracias y esperamos nos podamos volver a ver
en otra próxima clase. Hasta luego.